Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército alemán disponía de la máquina Enigma para encriptar sus mensajes. El descubrimiento del secreto del funcionamiento de Enigma fue clave en el desenlace de la guerra. 3 científicos polacos colaboraron en los trabajos de desencriptación de Enigma. Ser Podcast y Podium presentan El Puzzle Voynich, un podcast de Tony Martínez y Roberto García. Capítulo 8. Voynicólogos por el mundo. Hola, soy Lucía Taboada otra vez. Siguiendo el rastro de Wilfried Voynich, estuve en Varsovia hace un par de capítulos. Desde Varsovia cogí un tren para acercarme a Poznań. En esta ciudad del oeste de Polonia, a 190 kilómetros de la frontera con Alemania, existe un museo dedicado a una mujer y 2 hombres, Marian Rojewski, Henry Zygalski y Jerzy Rossicki. Sus trabajos de matemática y criptografía durante la Segunda Guerra Mundial ayudaron de manera decisiva al descifrado de Enigma, la máquina con la que los nazis encriptaban sus comunicaciones. En este museo hay una pequeña referencia al manuscrito Voynich. Se exponen fotografías de algunas páginas del manuscrito. Y en este museo me ha citado una pareja que asegura haber descifrado el misterio. Ella es ingeniera de paisajes. Él estudió física, aunque no completó la carrera. Buenos días, mi nombre es Jacek Sigua. Jacek y Agnieszka han llegado a la cita paseando, cogidos de la mano. Llevan años investigando el manuscrito Voynich. Han hecho varias publicaciones. La investigación de Jacek y Agnieszka se ha basado en correlacionar los símbolos del manuscrito Voynich con prefijos, sufijos o abreviaturas del alfabeto latino. Su teoría es la siguiente. El manuscrito Voynich fue hecho con una escritura experimental, una versión extendida de un semisilabario, un sistema de escritura ambiguo, y simultáneamente construyó una lengua a posteriori, a partir del latín, el occitano antiguo y el catalán antiguo en transcripción fonológica. Aseguran tener pruebas del vínculo del texto del Voynich con la lírica medieval. Sí, podemos probarlo. Tenemos pruebas firmes de que el poema lírico en el folio 81R es un tensón trovadoresco medieval. En cuanto tuve oportunidad, busqué en Wikipedia qué es el tensón. Tensón es un subgénero de la lírica medieval trovadoresca en que aparecen las críticas mutuas entre juglares y trovadores o entre trovadores. Lo que hoy llamaríamos una batalla de gallos. Nuestro análisis lingüístico del folio 81AR nos confirma las conjeturas previas. Fue escrito por monjes de Aquitania o bien monjes catalanes. Una pareja polaca que vive en una ciudad mediana al este de Varsovia ha investigado el manuscrito Voynich durante 6 años y ha llegado a la conclusión de que está escrito en romance por monjes catalanes o aquitanos, raperos medievales en batallas de gallos. Rafael Martínez Palacios. Gente que está interesada y gente que cree haber interpretado este texto y haber identificado esta planta o este hongo, en fin. ¿Cuándo un friki deja de ser friki y pasa a ser un experto, un especialista? Pueden teclear en su buscador de internet manuscrito Voynich resuelto. El manuscrito de Voynich es un libro guardado en sabías que los autores ocultan muchos secretos. Cada año o cada 2 años alguien asegura haber resuelto el enigma del Voynich. Desde el siglo XV se le dio el puesto como el libro más misterioso del mundo. ¿Cuántos idiomas se han atribuido al manuscrito Voynich? En hebreo codificado, en gallego, en protorromance, en latín abreviado, en turco, en castellano, en catalán, en alemán. Lo hicieron unas monjas para la reina María de Castilla. Está escrito en eslavo, en rongorongo, el idioma de la isla de Pascua. Y por supuesto, también escrito por extraterrestres. Muchas de esas propuestas de solución llegan al correo electrónico de Lisa Fagin Davis,
conservadora del manuscrito en la Universidad de Yale. Recibo emails, semanalmente, de gente que quiere compartir sus soluciones conmigo y yo no respondo, porque he aprendido que la gente realmente no quiere que sus soluciones sean criticadas. No quieren que les diga que no están en lo cierto, sino que sí lo están. Regresemos al juego de los detectives. ¿Qué es lo que se sabe con certeza? Se sabe cuándo murió el becerro cuya piel se utilizó para fabricar el pergamino. Murió a principios del siglo XV. Eso es lo que nos dice el carbono 14. El pergamino es de principios del siglo XV. Eso descarta la hipótesis sobre la autoría que tenía el propio Wilfrid Voynich. La primera teoría publicada, que se hizo cuando Wilfrid Voynich todavía estaba vivo, fue de su colega de la Universidad de Pensilvania, William Newbold, que creía firmemente que el manuscrito era obra de Roger Bacon, que vivió y murió en el siglo XIII. De haber sido Roger Bacon el autor del manuscrito, el precio habría aumentado considerablemente. Por eso, a Jerry Kennedy le parece que esa insistencia de Wilfrid Voynich era interesada. Esa era su gran esperanza. Y lo que creo que es muy sospechoso sobre Voynich y el manuscrito es que estaba guiado en buena parte por el dinero. Estaba pidiendo $160.000 por ello en un momento dado. Y así, inventando, diseñando la historia sobre Bacon. La teoría sobre Roger Bacon tiene su origen en la carta de Johannes Marci en el siglo XVII. Libro Munc ab amico singularity mihi. En esa carta, Johannes Marci asegura que el emperador Rodolfo había pagado 600 ducados por el libro, convencido de que el autor era Roger Bacon. Autorem vero ipsum putabat esse Rogerium Baconem Anglum. Johannes Marci prefería no dar su opinión al respecto. Ego judicium meum hic suspendo. A partir de esa carta, Wilfrid Voynich defendió la autoría de Roger Bacon y un compañero suyo de universidad, William Newbold, lo investigó. Cuando Newbold publicó su teoría, causó un revuelo mundial. Ya sabes, artículos en periódicos de todo el mundo. Y Voynich estaba totalmente convencido de que ahora iba a poder vender el manuscrito por $100.000. Pero, desafortunadamente, el trabajo de Newbold era era terrible. Era una investigación muy mala. El pergamino es de principios del siglo XV y por lo tanto no pudo escribirlo Roger Bacon en el siglo XIII. Pero, ¿pudo escribirse después? Es remotamente posible que los pergaminos permanecieran por ahí en blanco por unos, 100 años y que luego alguien escribiera en ellos. Es posible, pero muy poco probable. Y eso es muy importante para que no haya dudas. Eso significa que probablemente, aunque no con total seguridad, fue escrito entre 1400 y 1450. Sí se descarta completamente que fuera falsificado por el propio Wilfrid Voynich en el siglo XX, como se creyó durante un tiempo. La prueba del carbono 14 descarta también la teoría del engaño que vimos en otro capítulo. No pudo ser un engaño de Edward Kelly y John Dee. Vanessa de Cruz. Rodolfo no era estúpido. Tenía cierta cultura, sabía rodearse y además tenía una serie de consejeros. Es decir, no solamente pasó el filtro de Rodolfo, sino que pasó el de todos sus alquimistas, científicos, cortesanos. Acertaron los expertos que asesoraron a Rodolfo. Ese manuscrito era interesante en el siglo XVI. Cuando llegó a la corte de Praga, ya tenía más de 100 años. Y desde entonces, desde que un emperador del siglo XVI mostrara interés por él, una multitud de especialistas, con los métodos de entonces, con los conocimientos de hoy, han intentado aproximarse a la verdad, como un detective de 1000 cabezas que cruza los siglos. Se conoce una verdad fragmentada. Disponemos de algunas piezas del puzzle. Se sabe que el orden de las páginas con el que conocemos hoy el manuscrito Voynich no es el original. Se sabe que entre las iluminaciones hay un castillo con almenas propio del norte de Italia. Se sabe que la encuadernación original probablemente fue de madera cubierta de cuero curtido. Se sabe que primero se hizo el contorno de las iluminaciones, a continuación el texto.
Y a continuación, el relleno de tinte de las iluminaciones. Se sabe que el pergamino era de primer uso. No había nada escrito antes. La lista de lo que no se sabe comienza porque no se sabe por qué no se sabe más. ¿Cómo puede ser que en la época de las computadoras cuánticas no se pueda descifrar un manuscrito del siglo XV? En diferentes capítulos hemos oído los viajes en el tiempo de Mario Panadero. Las tropas de Flandes deben sincronizarse con la Armada. Por ahora no está saliendo bien. Hemos oído a Mario Panadero con la armada de Felipe II en el Canal de la Mancha. En este momento, atención, un grupo de nobles está levantando en vilo al gobernador Borita. Lo están acercando a la ventana y lo han tirado por la ventana. Hemos oído a Mario Panadero narrando en directo la defenestración de Praga. Por la ventana. La misión de Mario Panadero en este capítulo es más realista. Después de tantos viajes en el tiempo, Mario tiene una reunión en el ciberespacio. El Grupo Internacional de Investigación Voynich es un equipo multidisciplinar que trabaja en línea. Lingüistas y paleógrafos de la Universidad de Yale, donde se conserva el manuscrito Voynich, con especialistas en inteligencia artificial de la Universidad de Malta, fundada por los jesuitas en el siglo XVI. En noviembre de 2022 organizaron una conferencia internacional sobre el Voynich. After listening to all of the lectures over the last 2 days, it is clear to me that even though significant progress is being made, Voynichologists continue to disagree. Especialistas y curiosos de todo el mundo, conectados en el ciberespacio, debatieron teorías sobre el Voynich durante 2 días. Estos eran los títulos de algunas ponencias. ¿Un galimatías después de todo? El Voynich es similar a textos humanos sin sentido. El Voynich es compatible con un cifrado. Desmitificando a los escribas del Voynich. ¿Un cifrado después de todo? Las emociones del cifrado en la ginecología bajo medieval. Distribuciones de grafemas hacia la derecha y hacia abajo en el manuscrito Voynich. El discurso principal de la conferencia fue de Lisa Fagin Davis, presidenta de la Academia de Medievalistas de Estados Unidos y conservadora del manuscrito en la Universidad de Yale. Unos días antes de la conferencia internacional, el grupo de investigación Voynich aceptó una entrevista. Nos conectamos por Zoom, es como trabajan habitualmente. Ellos desde Estados Unidos y Malta, yo en Madrid. Son 5 profesores y profesoras de larga trayectoria en la universidad. La primera pregunta es fácil. ¿Por qué entre todos los manuscritos medievales se interesan por el Voynich? Mike Rosner. Plantea muchos interrogantes comparado con otros manuscritos. Tiene escrituras desconocidas, con ninguna correspondencia conocida con textos existentes. No sabemos cómo leerlo. No tenemos ningún diccionario de ningún tipo. No sabemos nada sobre él. Jonah Vela. Hasta ahora, el Voynich ha resistido todos nuestros intentos de descifrarlo. Y es muy fácil desanimarse. Porque hemos intentado muchas cosas, pero quizá no estamos haciendo lo correcto. Los trabajos de inteligencia artificial se dirigen a establecer si el texto del Voynich responde a un idioma natural o puede ser una suma de grafismos sin sentido, como PRFT, AOM, Bicalá, Pachán, Geniola, Parabú, Yalá. Colin Layfield. No creo que lo vayamos a descifrar pronto, pero podemos aprender más de él. Tiene propiedades que parecen similares a las del lenguaje natural. Aunque no se entienda, ¿se puede afirmar que el Voynich es un libro científico? René Sandbergen. Sí, realmente parece un libro científico. Entonces, el siguiente paso es discutir si probablemente fue hecho con la idea de parecer un libro científico. Los dibujos de plantas se parecen a los de los libros botánicos de aquella época. Y luego está la parte del zodiaco, que realmente no se parece a otros manuscritos que hablan de ese tema.
Obviamente la persona que lo hizo sabía qué es el zodiaco, pero los dibujos de mujercitas sujetando estrellas alrededor son totalmente inusuales. René Zandbergen es ingeniero de navegación de satélites. Ya está retirado. Dedica su tiempo libre a la investigación del manuscrito. Tiene una visitadísima página web con toda la información disponible sobre el Voynich. René es una referencia para voinicólogos de todo el mundo. También forma parte del grupo de investigación Voynich y explica su fascinación por este libro. El asunto es que un problema tan irresoluble pueda haber sido escrito hace 600 años, cuando básicamente no había tecnología. Y ahora incluso con la más moderna tecnología no somos capaces de entender lo que el texto dice. Claire Bowen. A veces subestimamos las habilidades técnicas de las sociedades previas al siglo XX o XXI. El tipo de cosas que han sido logradas en los últimos 1000 años es bastante guay. Y el manuscrito Voynich es también parte de eso, pero también lo es la navegación celestial, o los boomerangs, o la Capilla Sixtina. The Sistine Chapel. Esta es una pregunta que cualquiera puede hacerse. ¿Cómo puede ser que todos los avances científicos e informáticos no hayan conseguido doblegar el secreto de un texto medieval? Mi especialidad desde hace 32 años es eso que ahora se llama ciberseguridad. Arturo Ribagorda es catedrático emérito en la Universidad Carlos III de Madrid y en el último capítulo le planteamos una pregunta. ¿Por qué no se puede descodificar hoy un manuscrito medieval? En este episodio la edición es de Pablo Sánchez. Realización y ambientación musical y sonora, Roberto García. Investigación, producción y documentación, Tony Martínez, Paula García, Lucía Taboada, Mario Panadero. Los temas principales de la banda sonora son de Tony Martínez e Isa Martínez, con la producción musical de Rodrigo Vázquez y la colaboración especial de Mario Panadero. Locución: Tony Martínez, Paula García, Lucía Taboada, Mario Panadero. El doblaje de las voces de Jacek Sigula, Lisa Fagin Davis, Jerry Kennedy, Mike Rosner, John Abela, Colin Layfield, René Zandbergen y Claire Bowen son de Javier Martín Gaitero, Cristina Bosca, Karine Herrero, Sebas Bernal, Javier Coronas, Carlas Francino, Iñaki de la Torre y Flor Amarilla. Guión: Tony Martínez y Mario Panadero. La dirección y producción ejecutiva son de Tony Martínez. Voz de créditos: Ana Alonso. El puzzle Voynich es una producción de Tony Martínez. Gracias por escucharnos. Para finalizar, este es un agradecimiento a todas las personas que han tenido la amabilidad y la generosidad de participar en este capítulo. Jacek y Agnieszka Sigula son investigadores del manuscrito Voynich. Rafael Martínez Palacios, librero de segunda mano. Lisa Fagin Davis, paleógrafa, presidenta de la Asociación de Medievalistas de Estados Unidos. Jerry Kennedy, escritor. Vanessa de Cruz, doctora en Historia Moderna, profesora en la Universidad de Castilla-La Mancha. Mike Rosner, profesor emérito del Departamento de Inteligencia Artificial en la Universidad de Malta. Colin Layfield, profesor del Departamento de Sistemas de Información de Computadoras en la Universidad de Malta. John Abela, profesor del Departamento de Sistemas de Información de Computadoras de la Facultad de Comunicación e Información de la Universidad de Malta. René Zandbergen, ingeniero de navegación de satélites. Claire Bowen, profesora del Departamento de Lingüística de la Universidad de Yale.